La Superintendencia del Mercado de Valores aprobó ayer el primer programa de emisiones de acciones ordinarias o comunes de la industria del mercado de capitales de República Dominicana, estructurado para la empresa César Iglesias por BH de León, puesto de bolsa, que también es corresponsable de la colocación de estas acciones junto con Inversiones Popular, puesto de bolsa. Pero, ¿qué implica esta acción para nuestro país? Vamos a hablar de este tema con el analista financiero y experto en la materia, Luis Veras, a quien damos la bienvenida. Bienvenido nuevamente, Luis, a Esto No Tiene Nombre. Gracias, Miralba. Buenas tardes. Pues sí, definitivamente este es un hecho que representa un hito en el mercado de valores dominicano, pues es la primera vez que una empresa emite acciones propiamente y la pone a su disposición del mercado en sentido general. Hay que diferenciar para que se entienda, obviamente el mercado de valores tiene ya cerca de 15 años funcionando, un poco más, y las emisiones que han hecho las empresas hasta ahora han sido emisiones de deuda, es decir, una empresa le pide al público que le presten una cantidad de dinero y por eso paga una especie de interés o un cupón, y estos es el instrumento que hasta ahora ha existido en el mercado de valores, es decir, los inversionistas participan en esos instrumentos de deuda que han emitido las empresas, pero no tienen una participación propiamente en la composición accionaria de la empresa. Aquí, tradicionalmente, la mayoría de nuestras grandes empresas vienen de capital familiar, y por eso, culturalmente, no es tan fácil desprenderse de una parte de la empresa y ponerla a disposición del público. Pero es más un tema sentimental. Bueno, parcialmente. Hay muchos otros factores, claro, financieros, definitivamente. Pero en sentido general, esta es entonces la primera vez que se hace una emisión. Eso significa que la familia, los propietarios originales de la empresa hacen una emisión nueva y se desprenden de una participación porcentual de la empresa y la ponen a disposición del público en general. Eso significa que cualquier ciudadano puede simplemente comprar acciones de esta empresa y tendría ya una participación porcentual dentro de esa empresa. Ya en eso te iba a preguntar, cuando se hace eso, que mencionas que la familia se desprende de una parte de sus acciones, ¿quién indica, audita, supervisa el valor de esas acciones una vez que están puestas en el mercado? ¿Esas acciones pueden venderse más alto o más bajo de lo que la familia espera? ¿Es a valor de mercado? O sea, oferta, demanda, ¿cómo funciona? Hay que señalar, obviamente. Aquí la intención es, por parte de la empresa, es levantar capital. Hacer una emisión, entonces al momento inicial, y solamente en ese momento inicial que se hace esa primera emisión, es que los inversionistas van y compran acciones directamente a la empresa en esa primera etapa, digamos, en lo que le llamamos el mercado primario. Y es en ese momento que la empresa recibe la infusión de capital, que es la que utilizará entonces para, desarrollar, digamos, más la empresa, expandirla, etcétera. Y entonces esas acciones pasan a ser propiedad de quienes las compraron en esa primera instancia. Ya de ahí en adelante, la empresa ya no tiene que volver a ver con el valor de esas acciones, porque ellos recibieron su dinero cuando la vendieron inicialmente. Obviamente, sí siguen siendo responsables en el sentido de que tienen la obligación de mantener al público en general informado sobre los detalles de lo que ocurre en la empresa y en su mercado, y tienen también periódicamente que reportar los resultados que tienen sus empresas, tiene que hay todo un proceso regulatorio que les obliga a mantener al público informado, y en base a eso entonces el público hace que las acciones sean más codiciadas o menos codiciadas en el público en general. Por ejemplo, si yo soy de esos primeros inversionistas y compré
100 acciones de la empresa, y 6 meses más tarde surgen, digamos, noticias positivas sobre las ventas de esas empresas o sobre sus marcas que se desarrollan más. Entonces se van a hacer más codiciadas esas acciones. Por ejemplo, otro inversionista que en ese momento se interese podría estar dispuesto a pagar, digamos, un valor más alto, y por ejemplo, entonces en este momento yo le vendería esa acción a un valor más alto. Pero ese valor de mercado lo establece el mercado mismo, o sea, la misma interés que tenga el público en general por comprar, digamos, acciones de esa empresa. Y la empresa, como ya decía, mantiene la obligación de dar a conocer los resultados de esa empresa y también, según, digamos, la política que hayan establecido, distribuir periódicamente los dividendos que produce, obviamente, la empresa. Esto significa que esa información es de dominio público. Es algo que por muchísimas décadas no ha ocurrido en nuestro país. Sí, ciertamente. Eso sí, ya en las otras empresas que han hecho emisiones, como ya decía previamente, ha habido emisiones de deuda o emisiones de bonos, también tienen la obligación pública digamos, de divulgar toda la información relevante sobre sus resultados, sobre sus finanzas. O sea que sí, ya tenemos esa trayectoria de empresas que dan a conocer su información digamos, comercial, para mantener al público informado, tienen esa obligación con el público. Pero esta es la primera vez que lo haría una empresa en calidad de, digamos, de ser propiedad del público. Porque anteriormente, o las otras empresas que lo que tienen son emisiones de deuda, tienen esa obligación con el público porque el público en general es su acreedor. Pero en este caso ya no es que el público sea acreedor, ya en este caso es que el público es propietario de la empresa. Sí vale la pena quizás resaltar, porque algunas personas han preguntado, algunas personas han confundido y dicen, ven acá, pero hace unos años me quedó la impresión de que hubo otra empresa rica que hizo una emisión, y en ese momento, 2017 o 2018 creo que fue, la noticia era como que era la primera empresa que hacía un tipo de emisión de renta variable. Y ciertamente lo era. Lo que sucede es que ellos no utilizaron el vehículo de emitir directamente acciones, sino más bien ellos utilizaron el vehículo del fideicomiso, emitieron unas acciones que la pusieron en un fideicomiso y lo que emitieron al mercado fueron las cuotas del fideicomiso. O sea que en ese caso, aunque también es una experiencia de una emisión de renta variable, en este caso no es igual a porque es si se quiere, una propiedad indirecta. En este caso ya sí es directamente, plenamente, son acciones, digamos, ya propiamente de la empresa. Y marca un hito porque también ciertamente motiva, incentiva a otras familias tradicionales que tienen empresas a que quizás utilicen este camino para, digamos, para financiarse. Que, ojo, es muy posible que en los próximos años se vuelva muchísimo más popular. Primero, porque el año pasado hubo una ley que incentiva a este tipo de emisión. Y número dos, en el entorno macroeconómico que estamos, donde está habiendo mucha inflación y vamos a estar viendo cada vez tasas de interés más altas, entonces a las empresas les va a ser más atractivo hacer emisiones de acciones en vez de hacer emisiones de deuda. Las emisiones de deuda van a salir más caras porque las tasas de interés van a ser más costosas. Esto sería también para estimular que crezca este mercado. No. O son situaciones que se dan. Están subiendo por la situación macroeconómica actual. Y entonces esto estimula a que crezca este tipo de mercado financiero. O de alternativa financiera, vamos a decir. Sí, exactamente. Obviamente siempre las empresas van a estar buscando las mejores maneras de financiarse. Y nosotros los últimos 10, 12 años hemos tenido tasas de interés bastante bajas, por lo tanto el incentivo o el atractivo ha sido realizar emisiones de deuda. Pero por lo que ha estado ocurriendo últimamente, por la pandemia que hubo, luego más recientemente por la guerra en Ucrania y Estados Unidos, Ucrania y Rusia, se han ido tomando una serie de medidas que, bueno, primero ha habido una inflación muy fuerte desde finales del año pasado,
y esto ha causado que los bancos centrales ya se empiecen a ponerse en la posición de empezar a subir tasas de interés. Entonces, al hacer esto, va necesariamente a afectar, digamos, todos los instrumentos que tengan que ver con algún tipo de interés, y por lo tanto, en lo adelante será menos atractivo para las empresas realizar emisiones de deuda, y va a ser más atractivo realizar emisiones de acciones. Porque las emisiones de acciones, lo bueno para la empresa es que no tiene un compromiso inmediato. En el caso de las emisiones de deuda, la empresa tiene que estar pagando con periodicidad, digamos, el interés de esa deuda, aunque produzca o no produzca dinero, aunque tenga ganancia o tenga pérdida, tiene que ir pagando esa deuda. Distinto al caso de las acciones. En el caso de las acciones, uno está participando en las ganancias que tenga la empresa. Y esto le permite que si los primeros 2 o 3 años de realizar una expansión o alguna nueva inversión, si en estos primeros 2 o 3 años no produce ganancias, entonces la empresa no tiene, el peso financiero de estar dando algún tipo de flujo, sino que su compromiso de darle flujo a esos inversionistas es cuando la empresa esté eventualmente generando ganancias más adelante. Y en ese sentido ayuda también al flujo de caja de la empresa. Veamos, ¿qué beneficios le genera esto al sistema financiero de nuestro país? ¿Por qué es importante esto que sucedió en el día de ayer? Bueno, básicamente facilita, digamos, lo que sucedió ayer no necesariamente es porque sí, ya existían desde hace tiempo, existían los mecanismos para hacerlo. Lo que sucedió fue, digamos, la aprobación de este digamos, esfuerzo, pero en realidad lo idóneo es que más empresas se motiven a realizar este tipo de emisión. En la práctica, en principio, por lo menos en teoría, cualquier empresa puede acceder al mercado de valores y hacer emisiones. Obviamente lo que pasa es que hay que transcurrir un proceso regulatorio bastante estricto y contar con las características y habilidades empresariales para convencer al público de que se sientan cómodos comprando acciones, digamos, de esa empresa. Pero en sentido general, lo que provee es un mecanismo adicional para las empresas financieras y los emprendedores también. En este caso, le está siguiendo una empresa que todos los dominicanos conocemos desde hace décadas. Es así. En el caso de César Iglesias, pero en realidad esto puede ser hecho inclusive con un esfuerzo nuevo, inclusive un emprendedor con una nueva idea empresarial pudiera también acceder a este mercado. Obviamente, el reto para un esfuerzo así sería mucho mayor, porque no que para una empresa que ya están dando. Exactamente.